Eh, y también voy a agradecer, por supuesto, a Leonardo Taño, por favor, por la invitación a la Universidad de San Pablo, al Instituto de Estudios Democráticos de la Fundación Civismo y a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Y bueno, no es más a ustedes que son nuestro público, si no, no estuviéramos aquí. Este panel está concebido por 4 invitados. El tema fundamental nuestro, es la sociedad cubana actual, sobre la crisis migratoria, la protesta cubana y la rearticulación. Para este panel están invitados 4 personas. Alina Bárbara López Hernández, que no se encuentra con nosotros, está en La Habana y vamos a leer su ponencia. Leo va a leer su ponencia. Alina Bárbara, profesora titular de la universidad. Profesora titular de Historia y Antropología, ensayista e historiadora, profesora de Ciencias Filosóficas. Además es coordinadora de la Joven Cuba y ella realizará en esta ponencia, va a hablar sobre un acercamiento y un paneo sobre la situación de la sociedad civil actual cubana. ¿Se oye bien? Sí. También está con nosotros José Amete Hernández Echeverría, siempre lo pongo el nombre completo, licenciado en Turismo, con 2 másteres universitarios en Estudios Avanzados del Patrimonio Cultural y Antropología de Iberoamericana. Actualmente trabaja como investigador en la Institución de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, donde hace su doctorado en Derecho, investigación sobre la transición española. Y vinculado además a la Fundación Conversación de Madrid y al Club Tocqueville de Barcelona. Además está con nosotros Rogelio Núñez Castellano, aquí a mi lado, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, discúlpenme, por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Máster Universitario de Acción Política por Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en la Universidad de Francisco de Vitoria de Madrid y del Máster en Comunicación y Marketing Político, Consultoría y Gestión de Campañas del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, consultor de Atrevia y de SEAPI. Más largo, pero... Y por supuesto Leonardo Taño, que por modestia, Fernando Taño, historiador, profesor e investigador social, y reflexionará sobre los presos políticos. Vamos a ver también, mientras vayan comenzando su ponencia, vamos a ver un poco a pensar, a introducir un poco de qué va a hablar en este caso cada uno de los ponentes. Vamos a comenzar con la ponencia de Alina Bárbara, que va a leerla Leonardo Taño. Porque bueno, también Alina estaba afónica y no pudo mandar un audio exactamente que hubiéramos preferido, ¿no? Sí, primero pedir disculpas a nombre de Alina, que aparte de afónica, tuvo que ser la ponencia entre apagones, lo cual complejiza aún más todo esto. Disenso, diálogo y ciudadanía, miradas en el conflicto sobre la realidad cubana, por la doctora Alina Bárbara López Hernández. El modelo de socialismo burocrático de partido único no admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política. A tenor con ello, todo disenso ha sido reducido históricamente por el gobierno a una categoría, el enemigo. Pues es evidente que para la dirigencia es más pragmático luchar en un frente que en varios. Sin embargo, en Cuba es más realista hablar de disensos en plural. En mi percepción, que no pretendo imponer, existen 3 tipos reconocibles. Sin intentar una clasificación pormenorizada, identificaré apenas 3 tendencias generales. Primero, socialistas democráticos. Un amplio espectro ideológico que abarca desde marxistas, críticos, anarquistas, católicos y cristianos de izquierda, socialdemócratas, ecologistas, feministas y afrodescendientes. Son proclives a un socialismo inclusivo y participativo, con respeto a la pluralidad y al ajeno modelo burocrático vigente. Procapitalistas democráticos, con diferentes matices desde el liberalismo al neoliberalismo, incluyen también algunos de los sectores y minorías mencionados. Se distinguen por su pluralismo político, por la promoción del Estado de Derecho, no rechazan la convivencia y el diálogo con posturas de izquierda. Procapitalistas radicalizados, constituyen el otro lado del espejo del partido único, no admiten la legitimidad de las posturas de izquierda y proclaman la censura de todo aquel que se mencione comunista en un país futuro.
favorecerían una supervisión de Estados Unidos sobre la isla y no son partidarios de cualquier diálogo que incluya al gobierno cubano. La posibilidad de encontrar una solución mediante el diálogo nacional que realmente haga participante activa a la ciudadanía en las decisiones políticas es aceptada por una parte de las cubanas y cubanos. Los sectores radicalizados, que no me parecen mayoritarios al interior del país, no lo admiten bajo el argumento de que no se dialoga con una dictadura. El gobierno cubano, a mi juicio, es un interlocutor válido por diversas razones. Primera, porque no ha sido derrotado y porque tiene el favor del ejército. Segundo, porque aún con las conocidas falencias del sistema electoral fue instituido por vías legales. Tercera, porque en Cuba no existen condiciones para un levantamiento popular armado. Para empezar, el uso de las armas es ilegal. Cuarto, porque gran parte de la sociedad civil desea cambios que no admitan violencia como medio para lograrlo. Quinto, porque una guerra civil es algo que se debe evitar a cualquier costo y en cualquier sociedad, siempre que sea posible. No obstante, es obvio que se requiere la anuencia del gobierno para que sea viable la celebración de un diálogo nacional. Este podría ser una propuesta de la sociedad civil desde abajo, hecha al gobierno y aceptada por este, o a la inversa, generarse desde el propio gobierno. La segunda opción no me parece realizable, dada la preferencia del gobierno cubano por establecer diálogos geopolíticos con otras naciones, incluidas los Estados Unidos, antes que con su propia ciudadanía. Sin embargo, la situación de desgaste del modelo a nivel económico, político, social y simbólico lleva a pensar que si existiera una presión social desde abajo, este tendría que admitir un diálogo nacional. En mi artículo de hace 6 meses argumenté: un partido único se puede mantener si existen estas condiciones. Primero, el control casi absoluto de la información y la opinión pública. Y segundo, ciertos niveles de consenso y prosperidad social, inclusive en condiciones de austeridad. Pueden fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna existe en Cuba hoy. En presencia de un pensamiento crítico, otros actores políticos, medios de prensa alternativos y redes sociales de comunicación, el aparato ideológico y los dispositivos de control típicos de este modelo político han perdido la relativa sutileza de otras épocas. La historiadora Ivette González ha dedicado varios análisis publicados en La Joven Cuba a la convivencia y la metodología aceptadas internacionalmente para organizar un diálogo nacional. Los ataques radicales a tal propuesta han provenido lo mismo del fundamentalismo que pretende una guerra civil en Cuba y al que toda resistencia cívica le resulta ineficiente si no se usan sus conceptos, sus consignas y sus métodos. Y si sobre todo, si no se repudia el ideal de mantener a los comunistas en el concierto democrático, que desde posturas y que prefiere situar la categoría enemigo, utilizando la misma lógica del oficialismo, que prefiere situar la categoría enemigo, proimperialista y mercenario a cualquiera que se atreva a disentir. Una ciudadanía política, el verdadero cambio. En un entorno con rasgos totalitarios es crucial pensar la política en primera instancia para las mayorías. Hay que dirigirse a las personas que quieren transformar su realidad, pero que no se suman al activismo, sea por temor, por condicionamientos y por prácticas disuasorias, por conflictos existenciales o por la falta de un claro mensaje estratégico de los activistas hacia la ciudadanía. Pues por lo general, estos suelen ser muy explícitos en lo que no quieren, pero muy pocas veces dejan claras las estrategias viables para lograrlo. Un ejemplo de activismo de esta índole es el llamado a salir a las calles, o el de aquellas tendencias que convocan a desconocer al gobierno como interlocutor hipotético en un proceso de diálogo nacional. Conocer bien las características del contexto político que se pretende transformar es el primer paso para lograrlo. Las manifestaciones, toques de calderos y consignas Consignas críticas al gobierno indican a las claras la irritación de amplios sectores sociales de la ciudadanía. Sin embargo, aunque muchos se animan a percibir que al gobierno le es cada vez más difícil lidiar con el disenso y creen que su caída está a la vuelta de la esquina, les recuerdo que por lo general, cuando mejora la situación económica o se restablece en alguna medida el servicio electroenergético, esas protestas se debilitan. ¿Quién puede apostar
¿Quién puede apostar que muchos de los que en su desesperación salen a gritar hoy consignas antigubernamentales, lo que están añorando es una situación como la de hace 5 años atrás, con el cook asequible, pollo, aceite y detergente en las tiendas y pan por la libre? Y sin ninguna libertad política, sin ninguna participación. En una sociedad inmersa por décadas en el rigor de la cotidianidad, una mejoría, por leve que sea, es vista como una esperanza. El cambio político para Cuba no es exclusivamente conseguir transformaciones para el corto plazo, sino también para el futuro. Es lograr que la ciudadanía se empodere, se implique como actor político. Quizás no de manera frontal, como hacen los activistas, pero sí disputando por medio de los recursos legales de los que se dispone, por escasos e ineficientes que sean. Hay personas que quieren que el cambio y lo quieren ya, hay personas que quieren el cambio y lo entiendo ya, perfectamente. Pero eso no es la política, es apenas una vía. La política en Cuba pasa además por empoderar a la ciudadanía. En un modelo como el nuestro, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, una garantía para hoy y el mañana. Es importante aprovechar el nuevo contexto digital para que la ciudadanía sea el verdadero actor político, que no tiene que depender necesariamente de organizaciones ni liderazgos. Ahora se avecinan momentos significativos para que cada cubano y cubana residente en la isla enjuicie claramente la gestión del gobierno. Las elecciones del 2024, en las que habrá que votar por diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es uno de ellos. En la introducción a su excelente texto, El siglo soviético, Moshe Lewin explica que un error de la propaganda política de la URSS fue fijarse principalmente en su carácter antidemocrático, lo que suponía hacer una lista interminable de sus rasgos no democráticos y ocuparse de lo que no era un país en lugar de analizar qué era. Si se estudia lo que es Cuba, se entenderá por qué muchas de las estrategias concebidas jamás han funcionado. Bueno, después de escuchar la ponencia de Alina, diría, sí, a ver, yo creo que abriría ya un cuestionario de preguntas, pero debemos seguir para terminar las ponencias. Y como decían ahorita varios de los artistas y activistas invitados ahorita, la situación de Cuba es compleja, complicada. Recuerdo que siempre que voy a una visita fuera de Cuba a conversar con alguien para hablar de Cuba, la palabra es complicado, que eso resume prácticamente 2 horas de conversación que tampoco terminarían ahí, y resumimos con complicado, con la palabra complicado, la frustración. Y yo, como vengo de Cuba hace apenas unos meses, sé perfectamente, siento que sé perfectamente lo que Alina plantea desde, por supuesto, desde la gente que no son exactamente los activistas, pero que es la realidad. Por eso realmente me parece súper interesante y agradecidísima. Ahora le doy la palabra para contrarrestar una cosa con la otra a Mete Echevarría para hablar sobre el proceso migratorio cubano, fundamentalmente en los últimos 3 años, que ha sido bastante caótico, pero señalizador, apuntador con un dedo sobre el contexto cubano actual. Gracias. Sí, gracias, Solveig. Bueno, hablar de migración o de esta crisis migratoria, como se ha titulado en el panel, creo que es algo imprescindible si se habla de la Cuba actual. Lamentablemente, la migración o la crisis migratoria no es algo nuevo, y creo que desde el primer momento que triunfa el castrismo en el año 59, ya comenzó a darse los primeros pasos que esbozaban lo complejo que iba a ser para un sector de la población cubana que legítimamente no estaba de acuerdo con el régimen que venía ascendiendo. Bien porque tuviese vínculos con la anterior dictadura de Fulgencio Batista, o bien porque sencillamente despreciaban lo que en su momento comenzaba a verse como ese movimiento comunista que Castro nunca habló en la guerra civil que libró en la Sierra Maestra, pero una vez llegado al poder, como hombre pragmático y táctico que siempre fue, comenzó a ir esbozando en su régimen. Fueron años muy complejos, hablar del año 59, 60, Operación Peter Pan, todo el tema de las salidas hacia Estados Unidos de cubanos sería una larga intervención, pero a partir del año 1966 se da lo que se conoce como la primera gran crisis migratoria. En Cuba me estoy refiriendo a lo que ocurrió en Boca de Camarioca. Por primera vez, varios cientos de miles de cubanos intentaron y lograron escapar del país
un país que ya comenzaba a tener esos resortes autoritarios y comenzaba a ir construyendo lo que en su momento Castro denominó ese modelo socialista cubano. Cuando analizo este panorama de la crisis migratoria, me da una curiosidad, y es que cada 14 años exactos ocurre una crisis migratoria en Cuba. La siguiente, el 66, más 14, año 80, ocurre el Mariel. 120.000 cubanos, de una manera bastante caótica en su momento, pero deciden abandonar el país. Un año 80 muy interesante, porque era cuando Castro se encontraba en la cúspide de su popularidad, entre comillas. Un año anterior había acabado de ser elegido presidente del Movimiento de Países No Alineados. Se encontraba la guerra en Angola en pleno apogeo. Se encontraba la guerra en Etiopía también. Y Castro se sentía como en una aureola de consolidación de su proceso, de su modelo autoritario en el país. De pronto ocurre este año 80 que marcó indudablemente no solo la dinámica social del país, sino el imaginario colectivo. 14 años después, año 94, ocurre la crisis de los balseros, y en pleno periodo especial ya comenzaba a cambiar un poco la dinámica migratoria del país, no solo porque era una crisis de carácter político, sino que fue la vía que muchos cubanos encontraron para escapar de la profunda crisis económica que comenzaba a azotar Cuba. Ese eufemismo que Castro llamó periodo especial no es otra cosa que de las más graves crisis económicas que ha azotado el país y que repercutió profundamente en la sociedad, incluso en la calidad de vida de unos cubanos que durante casi 30 años gozaron de una cierta burbuja que les ofreció todas las subvenciones que durante ese tiempo la Unión Soviética ofreció al país. 14 años después, 2008, se produce la crisis con Ecuador. Ecuador empezó a liberar de visados a los cubanos, permitiendo unos viajes turísticos en ese momento. Lo que esta crisis fue un poco más sostenida en el tiempo porque fue más de goteo. Si se calcula, fueron 150.000 lo que desde el 2008 al 2013 emigraron hacia Estados Unidos por vía Ecuador. Un goteo que termina precisamente en el 2013, cuando Raúl Castro, ya en el poder, decide cambiar esta política migratoria a través de una ley que por primera vez otorgó derechos a los cubanos que hasta ese momento no tenían, y que no solo no los poseían, sino que ni siquiera eran cuestionados. Derechos, por ejemplo, como un pasaporte, derechos como no tener que pedir permiso para salir al país, si teníamos un permiso de salida, derechos como poder permanecer más tiempo, hasta aquel momento eran 11 meses apenas, permanecer fuera del país y poder regresar sin ningún tipo de problema. Aquí se dio un debate muy interesante en 2013, porque se comenzó ya a ver en toda su expansión, ya en una fecha tan cercana, el alto nivel de restricción y de autoritarismo que tenía el Estado cubano, el régimen cubano, en el sentido de la migración. Siempre el castrismo ha dado esa imagen de que quien emigra del país, ya sea por motivos económicos o políticos, está abandonando un proyecto, está abandonando al país, está abandonando la patria y por tanto es un traidor. Y eso en el imaginario colectivo fue algo que siempre manejó muy bien el castrismo en su discurso, y de ahí venían esos atroces actos de repudio, esos adjetivos que utilizaban desde el punto de vista social para poner a unos cubanos frente a otros, desde gusanos, mercenarios, traidores, en fin. Y justo me había quedado en 2008, 14 años después, 2022, la actualidad, se ha producido lo que para muchos es la peor crisis de todas las que hemos sufrido en todas estas que he ido reseñando. Según las últimas cifras, solo a la frontera de Estados Unidos ya rondan los 170.000 cubanos en el presente año fiscal, sin contar los que se encuentran ahora mismo en México, sin contar los casi 40.000 que han llegado en los últimos 2 años a España, sin contar los que han emigrado por otras vías, pero que ilustra en su dimensión, si sumamos todas estas cifras que sabemos que no son tan exactas y sobre todo no tenemos organismos ni a nivel internacional ni a nivel nacional suficientemente potentes y confiables para certificar estas cifras, pero rondan casi los 230.000 cubanos que durante 2022 han abandonado de una manera u otra el país. Esto refleja lo que yo siempre he comentado, no solo la crisis migratoria, sino que va a derivar
inevitablemente en una catástrofe demográfica. Y ahí voy a detenerme. Es un país que ha tenido una sangría durante estos años y que evidentemente con el paso del tiempo ha traído esta catástrofe demográfica que ya comienza en el 2022 a ser muy visible. Lo que estudiamos un poco lo que es demografía, estos movimientos migratorios, sabemos que evidentemente en el tiempo un país donde son más los que se van que los que nacen está condenado tarde o temprano a tener o a padecer otros problemas aún mucho más graves. En el 2017 la Universidad Johns Hopkins de Washington publicaba unas estadísticas que fueron totalmente aterradoras. Y era que Cuba es el único país de América que ya alcanzó en el 2017 su máximo, su pico de población, y a partir de ahí ha comenzado un descenso sostenido y alarmante. Para 2100, las cifras matemáticas dicen que la población cubana de cerca de 11 millones que somos ahora, bajaremos a 4 millones. Es decir, que es algo muy, muy serio lo que significa mantener un régimen que no solo limita las libertades políticas, no solo limita la democracia en el país, sino que nos está condenando tarde o temprano a un exterminio como nación. La diáspora cubana, que es otro factor que aquí se tiene que estar siempre en el ajedrez, en este ajedrez complejo político, es cierto que gracias a estas nuevas formas de comunicación o de articulación que ya hemos ido hablando en los paneles anteriores, se encuentra cada vez más conectada y que sobre todo es un factor que tiene que tener, está llamado a tener un peso político en el país. El régimen cubano es de lo que se conoce como estados restrictivos o estados altamente restrictivos. No permite a un ciudadano que pasa más de 24 meses fuera del país y que automáticamente se convierte en un emigrado, no permite no solo tener propiedades en Cuba, sino que le elimina de cualquier tipo de derechos políticos si es que lo tenemos. Y eso también es otro de los factores que inciden en este juego. No solo permite intervenir en la política del país, sino que si se pudiera hacer algún cambio desde la emigración, al menos por la vía que legalmente se pudiera hacer por los mecanismos que establece el régimen, por aquí sería imposible. Para muchos ya no se habla incluso, sí, se ha hablado mucho de lo que se conoce como una cultura migratoria. Y es que no hay familia cubana que no tenga en su seno algún miembro que haya emigrado. Lo lamentable es que esa cultura migratoria ha permeado tanto en la sociedad que es la aspiración o la meta que muchos tienen para poder escapar de esta realidad económica y social tan asfixiante. Y sobre todo que para los jóvenes, que al final es la fuerza laboral, la que está llamada a cualquier país a levantar esa economía, sería totalmente imposible que se mantuviese. Los jóvenes en Cuba hoy, en su mayoría, entre los proyectos de vida que tienen, no solo a nivel político, que como comentaba Lina, algunas personas pues se resignan a vivir con lo necesario, a sobrevivir con lo necesario. Incluso muchos ni siquiera se cuestionan ciertos derechos, cierta falta de libertades que existen, pero es que ya se ha llegado a un nivel de deploración de la calidad de vida que es insostenible para muchos jóvenes. Sencillamente, la forma de mostrar ese rechazo a la sociedad en la que viven es emigrando. Y se ha convertido en un proyecto de vida y en una cultura, como comentaba, migratoria en muchas familias. El tema es que el alto precio económico que tiene emigrar de Cuba, porque evidentemente los principales puntos o países receptores no tienen fácil acceso a los cubanos. Yo lo comentaba ahora en la comida, si en España no hay más cubanos, es porque España nos pone unos visados draconianos para poder acceder a este país. Pero si España, por ejemplo, tuviese como Venezuela, que no tiene visado, estuviéramos hablando de varios cientos de miles de cubanos que estuviésemos ahora en España. Estados Unidos es otro gran problema, porque para acceder la embajada se encuentra cerrada en gran parte por el sistema de visados y hay que acceder por un tercer país. México nos pide también unos requisitos de visa muy duros, y en el corredor que establecieron las dictaduras de Nicaragua y La Habana, ahí solo en ese intervalo justifica los 180.000 que he comentado que ha llegado a la frontera sur desde México. Es decir, que si este saldo no es mayor, es por la, en este caso, desventaja geográfica de ser una isla y no tener fronteras con ningún país. Pero si lo tuviésemos, fuera aún más grande el nivel de crisis que estamos viviendo desde el punto de vista migratorio.
como comentaba, evidentemente ha afectado e incidido en la sociedad cubana. Las familias se encuentran totalmente divididas y sobre todo porque el migrante cubano en un mundo globalizado 2022 tiene características muy diferentes, por decirlo de alguna manera, cuando se estudia con otros procesos migratorios, por ejemplo, venezolano, colombiano, otros de similar calado en Latinoamérica. Primero, es un migrante que tiene muy claro que a su país no regresa. Dígase profesionales, dígase artistas, dígase deportistas. Es decir, que la propia política restrictiva del régimen cubano ha obligado que una vez que sales, es muy difícil que quieras regresar. Primero, porque sabes que la situación económica no va a mejorar, ni ahora, ni en un futuro inmediato. Y segundo, porque tienes miedo de que si regresas al país por una situación que necesites de urgencia, tienes miedo primero que no te dejen entrar o después que no te dejen salir. Entonces, es un temor que cuando se explica esto en los procesos migratorios de cualquier país del mundo actual, parece un mal chiste. Y es una realidad muy dura. Sin contar, por ejemplo, de personas que en Cuba, como una manera que ejerce el régimen de presión o de represión, por decirlo de alguna manera, tienen lo que ellos llaman regulaciones migratorias, que es otro de las herramientas que utiliza y que es muy empleada por el régimen para sus opositores. Es decir, que la migración y la crisis migratoria, como he ido describiendo, es algo que se encuentra presente en el país, que ha sido la opción de muchos para mostrar el rechazo, una opción individual, que yo diría que no es que sea más cobarde o menos valiente, por decirlo de alguna manera, porque emigrar representa un gran sacrificio. Quizás muchos pidan que precisamente estos migrantes, en vez de emigrar, se queden en el país e intenten cambiar la situación, porque evidentemente si todos salimos de Cuba, ¿quién va a cambiar aquello? Yo intento no juzgar la decisión personal que tomemos cada uno, pero entiendo de que un régimen que sufre este tipo de situaciones con una emigración tan masiva, con un abandono tan masivo, ya por ahí está condenado al fracaso, porque evidentemente sus propios ciudadanos le están diciendo de una manera muy individual y muy sutil que no lo quieren y que fundamentalmente para su vida no lo ven como una opción clara de prosperidad y de avance. Y más o menos la situación desde el punto de vista migratorio que hoy está enfrentando el país y que, como decía, a un futuro inmediato lamentablemente no se ve que tenga una pronta solución. Gracias, Ahmed. Bueno, escuchándote, los que estamos aquí pensando mi proceso migratorio y el proceso migratorio, bueno, de todos en general, no puedo estar en cada uno, pero sé que generalmente coincidimos. Hace poco, bueno, yo llegué, como decía ahorita, llegué aquí a España, vine por Viena, pero estando nosotros en Cuba, bueno, además de emigrar y sentirme súper cercana, estando nosotros en Cuba el 11 de julio, fuimos a una protesta, y por lo cual creo que estamos aquí dos personas, que son Leonardo Taño y yo, fundamentalmente por eso. Estuvimos en esa protesta del 11 de julio y por eso estuvimos presos y, bueno, y acusados de desorden público, y una de las razones por las cuales nos tuvimos que ir es que posiblemente si no nos íbamos a ir presos por protestar, por manifestarnos. Me encanta la hora que hicimos la organización del panel, un poco que estaba perfecto porque venía del proceso migratorio doloroso hacia el proceso de presos políticos que hubiéramos sido, Leo y yo, si no nos hubieran obligado a tener que irnos. Es también un juego, es decir, con los artistas es con las personas más visibles, ellos te obligan a irte, sin embargo las personas menos visibles, hay 1.200, aproximadamente 1.200 presos políticos en este momento en Cuba por el 11 de julio y posteriormente. Sí. Con esto estaba intentando dar pie un poco a Leo, agradeciéndole a mí su presentación y que tiene más tela por donde cortar. Y podríamos tener otro panel de media hora más sobre migración, porque también es muy complejo, es la palabra, como decía. Leo, te doy la palabra para hablar sobre entonces presos políticos y gracias por estar. Yo, antes de entrar un poco en los presos políticos, quería puntualizar un par de ideas sobre la sociedad civil que yo creo que son necesarias. Primero, la llegada de Cuba a un escenario de protesta similar al que se vive en América Latina. Finalmente se deconstruye el mito de la excepcionalidad cubana. Las excepcionalidades son muy escasas en ciencias sociales. La naturaleza de un Estado totalitario de matriz estalinista, y esto es muy importante porque a los sujetos donde se va a condicionar el discurso ideológico van a ser los sujetos más reprimidos.
la aparición o el ascenso de una protesta barrial y autoorganizada que cada vez toma más fuerza, la repolitización de la diáspora, y en esto yo creo que, aunque con muchos matices, hay que agradecérselo al fenómeno de los influencers, la caída de los metarrelatos populistas de la revolución de los pobres, en especial entre los sujetos populares en los barrios, y el proceso de rearticulación ciudadana de la diáspora. Y yo llamo la atención sobre un fenómeno que para mí, como cientista social, he estado observándolo y me parece muy interesante, que es la campaña por el no, que están realizando un grupo de activistas, y que yo creo que es una campaña muy interesante por cuanto más allá de la incidencia real que pueda tener o de los resultados que pueda tener, es un modo de que los sujetos políticos que han sido obligados a salir al exilio, a la diáspora, rearticulen, lleguen a consensos cómo definir su participación y su incidencia en los destinos políticos de la nación. Para mí realmente los que nos dedicamos a la ciencia social es una invitación a analizar el proceso y a seguirlo de cerca. Bueno, lo que les comentaré sobre los presos políticos es el resultado de lo vivido, de lo observado, un poco de lo sufrido y de lo analizado también como intelectual durante el acompañamiento con las familias de los presos políticos en distintos lugares de La Habana, en compañía con la Conferencia de Religiosos de Cuba, CONCUR, pero en especial en la comunidad de La Guinera. En La Guinera, el estallido social, a diferencia del resto del país, ocurrió el 12 de julio. La Guinera es un barrio con serios problemas sociales, un barrio empobrecido, descartado por el sistema, y que según la ONG Justicia 11J, ONG que yo creo que la sociedad civil cubana le debe mucho por el trabajo de monitoreo y de acompañamiento que está realizando y que sigue haciendo aún en medio de todas las presiones que ha tenido, en el barrio se han procesado 161 residentes. Y esto puede ser una cifra vacía, pero es una cifra que nos dice mucho en el fin de año en el barrio. Las navidades pasadas en La Guinera no se escuchó una canción. Un barrio cubano donde la algarabía es constante, era un barrio como el sepulcro de Viernes Santo, totalmente vacío. En los procesos fueron juzgados, como les decía, más de 160 ciudadanos, pero es muy interesante ver las edades. Primero porque a partir de las sentencias que me facilitaron las familias, podemos ver que las edades de los manifestantes, por lo menos de los que han declarado, porque hay familias que por temor aún no dicen nada, aún no piden acompañamiento, los manifestantes en sus edades oscilan entre los 16 y los 74 años. Pero estas sentencias que, como les dije, que son impuestas por los jueces, que son penas ejemplarizantes, politizadas, punitivas, oscilan entre los 6 años y los 25 años de prisión. 25 años por manifestarse pacíficamente. Inclusive hay un fallecido, Diuis Laurencio, que fue puesto por la ciudadanía. Las sentencias, el gobierno cubano y las autoridades judiciales sin querer, o yo creo, no sé, nos ofrecen mucha información sobre el barrio. Para un cientista social, cuando vemos, estamos encontrando las complejidades de esta comunidad, o sea, los efectos de la crisis económica, el deterioro del sistema sociopolítico cubano, el débil mercado laboral que tienen las familias, la elevada tasa de abandono del sistema escolar. De hecho, en un grupo importante de sentencias, la mayoría de los condenados tienen el 9º grado, otros el 12º grado, el 12 grado, que es la edad media de escolarización. Y lo más triste, ninguno de esos muchachos ha podido llegar a la universidad. ¿Pero por qué no ha podido llegar a la universidad? Porque ha tenido que dejar el trabajo para ponerse, porque tienen una vida dura. Y yo sé que muchos dirán, bueno, esto sucede en América Latina. Es verdad, esto sucede mucho en América Latina. Lo que pasa es que esto deconstruye el relato del totalitarismo cubano, que se dijo que daba opción a los pobres, que ayudaba a la gente, y lo que estamos viendo es que hoy los que están condenados son esos sujetos a los que por tanto tiempo construyó su discurso de legitimación. Además, hay los procesos económicos de la última
de los 2 últimos años precipitaron la repolitización de estos individuos. Pensemos, por ejemplo, en la famosa tarea ordenamiento o desordenamiento, o como lo dicen por ahí, la crisis de los abastecimientos, la falta de los medicamentos, el proceso de hiperinflación. Muchas veces un grupo de jóvenes cubanos, artistas, intelectuales, tenemos un grupo de recursos que podemos, nos da cierto estatus de vida. Pero aquí estos muchachos no tenían zapatos para llevar a sus hijos al colegio. Y además en esta familia se está viviendo una profunda tragedia humana. ¿Por qué? Porque hay madres que tienen 3 hijos presos. Elizabeth León tiene a sus 3 hijos presos. Emilio tiene a sus 3 hijos presos. Estas familias se han quedado sin sostén, no saben cómo llegar a fin de mes, pero esto pasa en otras realidades. Pero aquí lo que pasa es que no tienen cómo llegar a fin de mes en medio de un contexto donde nadie puede llegar a fin de mes. Y yo creo que también el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la inestabilidad del mercado laboral en estas comunidades. Por ejemplo, cuando yo llegué a la comunidad, me venían 2 palabras, biznero y luchador. Y por suerte, yo por opción de vida viví en un barrio popular también, con un sacerdote, viví en una comunidad por mucho tiempo, una parroquia, y claro, cuando uno escucha a la gente, cuando vives en la parroquia, la gente viene y te cuenta su vida, y ya yo sabía lo que era biznero y lo que era luchador. Y lo que pasa es que estos sujetos, al no tener fuente de empleo, tienen que vivir del mercado negro, de la especulación económica. Y esto hace que el gobierno cubano lo primero que haga es criminalizarlos, que haga es ponerle apelativos de marginales, de delincuentes, de mercenarios. Y esto es muy triste. Primero porque estas familias, a mí no se me olvida la primera madre que yo llegué a la comunidad que me decía, enséñame a hacer una directa de Facebook, porque no sé. Y recuerdo mi amigo Leo Romero, que es un chico muy listo, y Leo traía una constitución en la mano y les dijo, en esta constitución, aunque no la cumplan, dicen que ustedes se pueden manifestar por la libertad de sus hijos. Y ha sido llegar a esa comunidad e ir poco a poco metiéndonos en la vida de la gente. Yo recuerdo el día que me fui, el abrazo que me dio un padre, y un sacerdote me dijo, logramos meternos en la realidad de su vida. Y muchas veces llegar y ver que no tienen que comer. O sea, es realmente desolador. Pero también hay que llamar a la responsabilidad cívica, porque muchos sectores radicalizados, por ejemplo, se organizó una propuesta de ley de amnistía y le decían a las madres que no los iban a ayudar porque firmaban la ley de amnistía. Son familias que están desesperadas, totalmente desesperadas, porque han ido a la fiscalía, han ido a cuanta institución, inclusive las embajadas muchas veces los desoyen. O sea, yo creo que cualquier convenio o entendimiento con el gobierno cubano debe pasar por la premisa fundamental, la liberación de estos muchachos. Y sobre todo porque el 65% de los manifestantes oscilan entre el 18 y el 35%. Eso sin hablar de los episodios de torturas en las cárceles, de la coerción sobre las familias. Piensen mujeres, o sea, yo pienso en Mirdalia Padrón, por ejemplo, que tiene a su hijo preso, tiene 2 niños que mantener, y su esposo, que estaba preso por un proceso anterior, se lo han movido a minas de matahambre, al extremo occidental de Cuba. O sea, son realmente tragedias humanas lo que se está viviendo. Podríamos teóricamente seguir analizando sujetos populares, pero yo prefiero entenderlo desde esta perspectiva humana, y también agradecer a tanta gente que en silencio ha acompañado a estas familias, porque yo creo que si no se han sentido solos, por mucha gente de buena voluntad que en distintos puntos del mapa han dejado inclusive de que sus hijos coman. Tanta gente que ha sido sometida a todo tipo de chantaje para abandonar esas familias y no la han abandonado. Hoy Cuba, yo siempre digo que el camino a la democracia está en el momento que se rompe la puerta de la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí se echó a andar la transición.
pero Cuba no podrá verse de cara a la democracia hasta que más de esas 1000 personas sean liberadas. Y termino tal vez con una anécdota que me queda. Y un día fui con el padre Eduardo Llorens, un sacerdote jesuita, a casa de las hermanas Angélica y María Cristina Garrido. Y no se me va a olvidar que la señora de 90 años me miraba como buscando en mí un nieto, buscando un apoyo, y me decía: niño, Angélica me quiere y Mari me da besitos. Eso era lo que me repetía. Y uno puede ver la convicción de estas personas que salieron a pedir un mejor país en el momento que yo le había llevado una ayudita, un convento de Siervas de San José había hecho una colecta y me dieron 25 euros que le llevé y se los puse. La señora lo puso en una esquinita de la cama y siguió mirándome a los ojos y diciéndome eso. Por eso yo creo que hoy gran parte de la esperanza de cambio está bajo las cárceles del gobierno cubano. Y puede que a muchos no les sea moda, que no venda, que no se comercialice, que no haga historias bonitas, pero es la realidad. Es la realidad que hasta que no logremos la liberación de esas personas no vamos a ser realmente una nación plena, aunque sigamos con totalitarismo. O sea, en eso, en la libertad de los presos políticos, se juega el destino de la nación cubana. Gracias, Leo. Y un segundo antes de introducir a Rogelio, porque estamos con el tiempo. Parte de lo que decía Leo era para responder también, y lo que decía la mesa anterior. Si la familia se convirtió, la familia de los cubanos que estamos manifestándonos, activistas o no activistas, simplemente seres humanos, la familia era donde se tira el dardo, no sé cómo se llama, si la seguridad iba directamente hacia ellos para amenazarlos, coaccionarlos y llevarlos a un punto en que esa familia es la que te reclamaba que por favor salieras de ahí, que no te manifestaras. O sea, se convirtió en un problema familiar, se convirtió en un problema de separaciones, de cuestionamientos, de odios y de mucho dolor. Muchos de nuestros amigos tuvimos muchos problemas con nuestros padres y familias separadas simplemente por... Y después tú le decías a tus padres, bueno, si tú tienes cierta edad y naciste con la revolución y creíste en ella, ¿cómo puede ser posible que me digas que no puedo manifestarme? Si es algo que es nuestro derecho y lo sabes y lo aceptaste. Pero eso también es el cuestionamiento con una generación también, que son la generación de nuestros padres, ¿no? Pero ahorita Aparicio decía que, bueno, ellos también ponen el dedo y tratan de esconder para poder sobrevivir. Pero bueno, es inclusive, Solveig, cuando íbamos al barrio, lo primero que hacía la seguridad del Estado, no sé cómo, yo en eso soy como Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, lo primero que hacía era llamar a mis padres, que yo iba camino a la Guinera. Fíjate que yo muchas veces me sorprendía, decía, ¿cómo lo saben? Porque mis padres me llamaban y decían, ¿dónde tú estás? Y yo inventaba cualquier cosa. Yo creo que mi papá ya no se creía el cuento de que yo iba a la cuevita o que yo iba a casa de tal monja a almorzar, o sea, porque ya llegaba a ese nivel de vigilancia y yo creo que aquí lo más a recalcar es que mucha gente todavía sigue acompañando a esas familias y que mucha gente, a pesar de las amenazas, de la coerción, siguen estando ahí. Eso es, yo creo que es súper importante. Y nosotros con ellos. Pero falta un ponente. Rogelio Núñez, por favor, le doy la palabra rápidamente porque estoy súper ansiosa de escucharla. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero primero dar las gracias a todos los que están aquí, a la invitación. Yo quería contextualizar un poco el tema cubano dentro del ámbito latinoamericano, como decía mi compañero, que creo que es muy importante. Efectivamente, la palabra excepcionalidad. Bueno, evidentemente todos los países de América Latina son excepcionales porque cada uno tiene su idiosincrasia propia. Y Cuba tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, muy diferente al resto de la región, pero si nos vamos un poquito, nos alejamos un poquito, vemos que hay ciertos paralelismos muy interesantes. Por ejemplo, Cuba hasta hace poco era la única dictadura de la región. Bueno, ya ese privilegio, entre comillas, lo ha perdido. Ya tenemos como mínimo una más, ¿verdad?, que es la de Nicaragua, y luego habría que plantearse muy seriamente lo que es Venezuela y lo que puede empezar a ser El Salvador. Pero bueno, ya ni siquiera es la única dictadura de la región. Pero fíjense, yo quiero sobre todo, y voy a ser muy breve, alertarles sobre algo muy importante. América Latina está en un final de época y Cuba también está en un final de época.
creo que lo que nos han estado contando aquí demuestra que ya definitivamente Cuba se acerca a un final de época. No sabemos a cuál, ese es el problema, porque puede ser peor, ¿eh? Nada nos garantiza que lo que está por llegar vaya a ser mejor que lo que hay ahora. También puede ser mejor, ojalá. Entonces, América Latina está en un final de época. Y lo que está pasando en Cuba lo vemos si nos alejamos de todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del régimen, que eso evidentemente es una excepcionalidad. Vemos que América Latina se ha poblado de gobiernos débiles, de gobiernos que son muy impopulares. Y eso lo vemos a lo largo de todo el continente, donde los índices de aprobación de los distintos presidentes están prácticamente por los suelos. El grado de desprecio que yo he escuchado a los cubanos hablar sobre su presidente demuestra que lo que viven los cubanos con respecto a sus mandatarios es muy parecido a lo que siente un argentino con respecto a Alberto Fernández, o lo que incluso vive un chileno con respecto a Boric, ¿verdad?, cuyos índices de popularidad han caído por los suelos. Y sobre todo por algo que está ocurriendo en América Latina. En Cuba no puede ocurrir porque no hay elecciones libres. Hay una polémica entre los latinoamericanistas actualmente sobre si estamos viviendo un giro a la izquierda o un voto de castigo a los oficialismos. Pues fíjense, estamos viviendo un constante voto de castigo a quien está en el poder. Acaba de ocurrir en Brasil. En Brasil acaba de perder Bolsonaro, que era gobierno, y ha ganado la oposición, que representaba en este caso Lula da Silva. Evidentemente esto no puede ocurrir en Cuba, pero miren, si hubiera elecciones en Cuba, yo no sé quién ganaría, pero yo sí sé quién perdería. Con lo cual perdería el gobierno. Eso está clarísimo. Perdería el gobierno como han perdido todos los gobiernos en las últimas 14 de las últimas 15 elecciones. Curiosamente, donde no ha habido derrota del gobierno es en Nicaragua, la otra dictadura regional. ¿Entienden? Bien, hablábamos de las protestas. América Latina vivió una oleada de protestas en el 2019 que paró. ¿Por qué paró? Porque vino una pandemia. Pero volvemos a ver que esa oleada de protestas poco a poco está empezando, y se puede decir que Cuba fue el inicio de esa nueva oleada de protestas pospandemias. ¿Protestas por qué? Porque hay un generalizado malestar ciudadano en la región. ¿Qué les voy a decir a los cubanos en torno a su malestar, a su frustración de expectativas? En América Latina hubo un momento de auge económico, hubo una esperanza en que iba a mejorar la situación del individuo y de su familia. Ahora, en general, en América Latina hay una conciencia clara de que tu vida va a ser peor y la de tus hijos también. Con lo cual, esto explica ese malestar generalizado. Y por otro lado, y por último, y así ya damos paso a las charlas si la hay, la economía. La economía de Cuba es un desastre, es un modelo fracasado, eso lo sabemos todos, lo sabe el régimen también, o sea que creo que Raúl Castro estaría de acuerdo conmigo, otra cosa es lo que luego quieran hacer. Pero el problema en América Latina es que el modelo económico latinoamericano de exportación de materias primas sin elaborar ya no da más de sí. La cuarta revolución industrial que estamos viviendo, tecnológica, de la innovación, de ser competitivo, de ser productivo, se le está escapando de las manos. El tren de la cuarta revolución industrial se le está escapando a América Latina. Y eso es una constancia clarísima. No está la situación perdida, hay opciones, hay ventanas de oportunidad, también las hay para Cuba, pero evidentemente si algo se resume toda esta charla, y con esto acabo, es que estamos en un fin de época, pero hay que ser muy rápidos y muy sutiles en coger los trenes de la nueva época que se acerca. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a los panelistas, por favor, y para resumir, creo que las preguntas sería lo ideal, porque si no, ¿qué más? ¿Alguien quiere una pregunta? Creo que la he fastidiado. Hola. Sobre el fin de época que usted se ha referido, ¿puede ampliar algo más el concepto? ¿Cuál sería la próxima etapa? Sosegarnos un poco al respecto, porque es muy preocupante todo lo que ocurre.
Bueno, yo soy historiador, no futurólogo, entonces a partir de ese momento tenemos un problema. Pero bueno, yo le voy a poner, como se suele hacer, dos escenarios. Podría haber más, pero bueno, un escenario positivo básicamente es que América Latina y Cuba, evidentemente, aprovecha la ventana de oportunidad que existe, porque existe una ventana de oportunidad para que Cuba y los países latinoamericanos se vinculen a este tren de la cuarta revolución industrial. Fíjese, por ejemplo, la invasión que ha habido de Rusia, la agresión de Rusia a Ucrania, ha puesto sobre la mesa la necesidad que tiene la Unión Europea de dos cosas: encontrar socios fiables y socios que le den las materias primas que venían de Ucrania o venían de Rusia y que ahora evidentemente no vienen. América Latina tiene la oportunidad de vincularse a Europa, por ejemplo, no solo a Europa, pero a Europa, por ejemplo, para ser un factor de desarrollo y desarrollo sostenible. Muy importante, la Amazonía es algo que nos llega a todos, y la Amazonía está evidentemente en Sudamérica y es un factor a tener muy en cuenta. Con lo cual hay una ventana de oportunidad de que se hagan las cosas bien, se hagan las cosas serias, que haya acuerdos entre la clase política y la sociedad, pero también un escenario negativo. En este momento, por resumir y no irme muy lejos, estamos en ese escenario negativo. La clase política está dividida, enfrentada, polarizada. En Argentina han inventado un término que los cubanos no lo tienen, pero que lo conocen, que es la grieta. La grieta que divide a familias, sociedades, amigos, rompe familias, rompe relaciones. Ustedes, los cubanos, llevan desde el año 1950, bueno, seguramente antes, entre castristas, anticastristas, pro-batista, antibatista. Es decir, eso ha dividido la sociedad. Mientras que la sociedad latinoamericana no encuentre consensos para construir políticas de largo aliento, América Latina habrá perdido el tren. Gracias. Ahí yo quería agregar, en el caso cubano, que este fin de época, un poco para llevarlo al contexto nuestro, ahora mismo es más que visible. Es decir, Cuba ha agotado un modelo que fue durante décadas, impuso la figura de Fidel Castro, autoritario, con esa famosa frase de comandante en jefe ordene, y así fue como se ordenó un país, en función de lo que dijera un presidente. Alguien por aquí, creo que fue Fernando, comentaba que si alguien se parecía a Rey Sol, ese era Castro. Y es que literalmente l'État c'est moi, el Estado era él. Y ahora de pronto asistimos a un inicio del siglo XXI con una figura que era omnipresente, que de pronto por motivos de salud, no porque él quisiera, desapareció. Lo sustituye su hermano, que si bien es cierto que tenía una cierta legitimidad por su papel dio legitimidad desde el punto de vista de esa clase de dirigente, carismático no lo era, ni muy difícil que lo fuera. Y en el 2019, cuando asume Díaz-Canel, si bien que es cierto que muchos esperamos que podía haber algún tipo de cambio, algún tipo de evolución, su frase de somos continuidad resumió el punto de que era un continuismo más de lo que ya se planteó. Entonces, si Latinoamérica, como ha planteado tan excelentemente Rogelio, ha comentado que estamos en un fin de época, Cuba también. Tenemos un castrismo agotado, y ellos lo saben, una situación económica totalmente deplorable, donde la crisis del coronavirus fue el puntillazo definitivo, sin turismo, que fue la gran apuesta del castrismo para sacar la crisis de materias primas. Ahí el azúcar es icónico. Cuba es un país que fue la azucarera del mundo y que ahora importa azúcar de Brasil. Es decir, al punto donde la zafra cubana es una anécdota. Entonces, ese modelo que en lo económico está agotado, en lo político, la legitimidad que tiene esta nueva clase política que representa Díaz-Canel es prácticamente nula. A nivel social, cada vez son más los desafíos que le presenta la sociedad civil, digas artistas, pero también las diferentes fuerzas políticas que en su momento siempre estuvieron reprimidas o a las sombras, gracias a la internet y gracias, como se ha dicho aquí, a la pérdida del miedo, cada vez es más visible y cada vez las grietas del poder en Cuba se hacen más evidentes. Y yo siempre pongo el ejemplo que en el año 1988 nadie se imaginaba que un año después iba a caer el muro de Berlín. Entonces, a veces vemos estos sistemas tan sólidos o vemos estos sistemas que decimos es que no veo una Cuba democrática. A ver, cuidado, que de pronto puede suceder en días lo que no sucede en décadas. Y creo que si ese momento llega, y creo que llegará, lo fundamental y lo que siempre he exhortado, tiene que cogernos preparados.
Y creo que el optimismo, sin pecar de ser en exceso optimistas, pero tiene que estar siempre presente. Y por último, para este cambio de época, es importante, sobre todo, que haya un programa, un proyecto hacia dónde vamos, que sea lo más diverso y compartido posible, y que sobre todo tener presente que el tiempo, en este caso, está de nuestra parte. Raúl Castro tiene 91 años, yo tengo 28. Yo, sabes, yo estoy un poco más en la línea de Rogelio, yo soy historiador, no futurólogo. Me gustó la frase. A ver, yo creo que hay procesos sociales que son muy importantes tener en el foco. O sea, Cuba acaba de pasar por un ciclo cívico entre el 2019, hay quien lo sitúa con inicio con el de Giel Obama y todo lo que el ecosistema de prensa independiente que generó, de sociedad civil, pero con un ciclo cívico de ocupación del espacio público muy serio y con niveles no registrados en la corta duración histórica. O sea, la marcha de la comunidad LGTB en el Prado Habanero el 11 de mayo del 2019. Después el 27 de noviembre. El 11 de julio como estallido social que al menos, o sea, los momentos de euforia revolucionaria en enero del 59 y con la caída de Machado son los grandes íconos de ocupación del espacio público. Y el 11 de julio se suma a él. Y con la convocatoria del 15N, con todo el efecto de repliegue de la sociedad civil que trajo. O sea, ahí cerramos un ciclo cívico, pero yo creo que estamos asistiendo a otro. O sea, la protesta en la Universidad de Camagüey, como historiador siempre me gusta establecer marcos temporales, demostró algo. Uno de los bastiones de legitimidad del sistema forzada, porque la reforma universitaria del 62 forzó a eso, fueron las universidades. Y que en una universidad tuvieran reclamos puntuales y que inclusive el día siguiente tuvieran una reunión con los estudiantes universitarios y las caras de los estudiantes fueran un poema, una tragedia griega, es el mejor resultado visible de la crisis del metarrelato. Es lo que estamos asistiendo. Y lo otro que yo quiero apuntar es la llegada al escenario público de una generación millennial, pero de una generación silenial, que se la está poniendo más dura. O sea, están teniendo que ir a las secundarias, los fiscales, a amenazar a los estudiantes para que no ocupen el espacio público. Yo tengo una sobrina de 13 años y a mí me da mucha esperanza los estados de WhatsApp de mi sobrina. Porque yo digo, el futuro nos pertenece, sin triunfalismos, porque no sabemos, las ciencias sociales, la sociedad es un ente vivo y tiene cosas... pero bueno, cayó el Imperio Romano, no va a caer un totalitarismo que no es ni próspero, porque todavía China es un totalitarismo próspero, Cuba no es un totalitarismo próspero. Entonces, yo creo que esto lo que no nos puede llenar es de optimismo superfluo. O sea, yo creo que nos toca analizar, nos toca debatir en profundidad, pero de que el proceso va en camino, va en camino. Habrá que ver... O sea, la crisis energética no la van a poder solucionar. Eso está claro. Yo el otro día hablaba con mis padres y yo decía a mi padre que fue un hombre que tuvo una conexión con el sistema y yo le digo, no, papá, si se van a acabar los apagones en diciembre, como dice Díaz-Canel, y me dice mi padre, sí, lo que están programados para este año, en diciembre nos adelantan los de enero. O sea, y mi padre es de la generación que creció con la Revolución Cubana. O sea, hasta a ese punto está llegando la crisis de los metarrelatos, de legitimidad del gobierno. Pero como decía Lina, todavía tienen el ejército. Hay que ver qué está pasando en el ejército, que es algo tan críptico. En mi último interrogatorio, por ejemplo, los militares se miraban entre ellos como diciendo, ¿qué estamos haciendo interrogando al panzoncito este con espejuelos aquí? Domingo 6 de la tarde. O sea, pero hay que ver qué está pasando en los altos mandos militares, porque tienen que estar pasando cosas. Como es tan crítico, no podemos llegar ahí, pero algo tiene que estar moviéndose. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Micrófono? Gracias. ¿Cuáles son los motivos que lleva a Latinoamérica en general? O sea, en Cuba entiendo que es más que nada la represión, pero ¿cuáles son los motivos que lleva a que haya una dificultad para subirse al tren de las nuevas oportunidades? Mira, en 1989, creo, se publicó un libro que se llamaba La política importa.
Bueno, pues ese título sigue siendo vigente. Es decir, el gran problema de América Latina es político. Tiene problemas económicos, problemas sociales, problemas de seguridad, de todo el tipo, de integración, pero el problema es político, fundamentalmente porque no hay voluntad política por parte de las élites para llevar a cabo un plan de reformas estructurales y de amplia gama. Estamos en peleas políticas constantes, en polarizaciones y crispación política que impide llegar a grandes acuerdos nacionales. Yo creo que ahora mismo el problema es la política. Y yo soy un gran defensor de los partidos políticos y de los políticos, pero en este caso están fracasando. Sí, bueno, yo solo quería hacer un comentario bastante breve, dado que el panel es del exilio. Antes hablábamos de eso en la comida. El exilio que estamos viviendo ahora en Cuba es el más grande de su historia, no solo después del 59, sino también antes, ¿no? Manejaba la cifra, 175.000 personas solo por la frontera sur, y esto sin incluir a todas las que han venido a Europa, a América del Sur. Yo creo que un exilio de este tipo también es un acto de protesta, porque lo decíamos antes, nadie sale huyendo de un paraíso de la izquierda en el medio del Caribe, ¿no? Es decir, que más de 200.000 personas salgan además a veces en condiciones en las que arriesgan su vida, la vida de sus hijos. Hay muchas personas que han salido con bebés al mar o a la selva. Si lo hacen, o adultos mayores, es porque están desesperados, salen huyendo de algo. O sea, nadie en su sano juicio, o profesionales como profesores universitarios, o doctores, o abogados, que salen a limpiar pisos en Miami, en Madrid, a no saber si van a tener el día de mañana una vida digna. Esto no lo hace absolutamente nadie, porque quiere ir al sueño americano o porque quiere vivir un poquitico mejor. Esto se hace en condiciones de desesperación. Entonces, y esto lo quiero unir a lo que se ha hablado aquí, se ha manejado mucho en el día de hoy, el concepto de excepcionalidad, ¿no? De que Cuba es una situación excepcional no, Cuba no tiene ninguna excepcionalidad, ¿no? Cuba es un autoritarismo de corte totalitario, estalinista, bolchevique, dijo Hamlet. Me gustó mucho también esa asociación específica a ese tipo de doctrina, que fue un rezago después de la caída del bloque soviético. Y Europa, especialmente Europa, debería recordarlo, porque además la Unión Soviética cayó hace 30 años. Yo era una niña, yo estaba viva todavía. O sea, no pasó hace 200 años. Muchos de los que están aquí vivieron ese momento, saben cuáles son las formas de represión de la Stasi, de la KGB. Entonces, ¿cómo es que no lo ven en Cuba? La razón por la que no lo ven en Cuba es precisamente porque el régimen castrista, si en algo ha sido exitoso y si algo ha sido efectiva, ha sido la propaganda, que especialmente la diplomacia castrista, que es un aparato y un mecanismo súper aceitado, estudiado, perfecto, que conoce muy bien cómo se maneja la Unión Europea, cuáles son los mecanismos dentro de Naciones Unidas, y cómo ha sido también durante muchísimos años la única forma de información al mundo de lo que sucede en Cuba, pues es lo que además ese mundo ha comprado. También el relato del mito de la revolución se ha alimentado, entre otras muchas cosas, de un factor que ha estado presente especialmente en la segunda mitad del siglo XX, que es el sentimiento anticapitalista, antiimperialista, incluso no voy a decir norteamericano, estadounidense, de buena parte de la izquierda internacional. Probablemente de manera legítima. Presente, Carol, y presente en la historia de Cuba, no es algo nuevo. Presente también en la historia de Cuba. Es un sentimiento que en otra medida es legítimo, ¿no? Yo no lo voy a... tiene sus propias raíces históricas. Esto no va en contra de eso. Lo que quiero decir es que el régimen castrista lo advirtió y se nutrió, nutrió a su relato de ese sentimiento para erigir a Cuba como una especie de David contra el gran Goliat imperialista, y cuando en realidad Cuba, y esto es otra cosa que quería decir antes, tiene en sí mismo una vocación imperialista impresionante. Y sí tiene y ha tenido un interés notorio en América Latina.
y una influencia y una penetración notoria en África también, en América Latina y África. Y creo que es conocido la penetración que tiene en Venezuela, en Nicaragua, que ha querido tener en Chile ahora con la nueva constitución chilena, en Colombia con el narcotráfico, y ya no por hablar de la relación con Irán, Putin. Ahora mismo, mientras yo hablo, el dictador Díaz-Canel está en Moscú. Entonces, Claro, ahora sí. ahora sí. Bueno, era eso. Muchísimas gracias, Caro, por tu comentario. Espero que todos estén tranquilos y felices por este panel. Estoy súper orgullosa de haber compartido con todos ustedes. Y gracias. Bueno, sí. Ahora Arturo Córdoba. Y ya es el último panel. Agradecer.